En este vídeo vamos a ver la estimación objetiva en el IRPF. Para que se declare en estimación objetiva en IRPF las personas físicas que desarrollen determinadas actividades, serían las que estén en la orden 1164/2019, siempre y cuando el volumen de operación en el año anterior no supere los 250.000 euros, o en caso de que se le facture o el destinatario de los servicios o bienes sea un empresario o profesional, se reduce la cantidad a 125.000. Y igualmente quedan excluidos los que el volumen de adquisiciones, el volumen de compra del ejercicio anterior de bienes o servicios superen la misma cantidad de 250.000. Que no haya renunciado, lógicamente, a la aplicación de los módulos. Tendremos que ir para saber qué actividades están en módulos a la orden, ver en la orden vendrá qué actividades están incluidas en el ámbito de aplicación, y además vendrá qué magnitudes y signos, índices o módulos se aplican a cada una de las actividades. En la práctica, si nos viene un cliente y no sabemos si está o no está o en qué régimen está, pues miramos a ver qué declaraciones ha hecho. Si ha hecho 131, está en estimación objetiva, y si ha hecho 130, estará en estimación directa. Podemos mirar también la declaración censal y podemos mirar también qué liquidaciones ha presentado en los datos fiscales. Luego hay también en los módulos unas magnitudes de exclusión, como puede ser número de empleados también, ¿no? Eso también hay que mirarlo. Decir que ya está disponible el manual práctico de la Renta 2020, con ejemplos. Y bueno, voy a pasar al cálculo del rendimiento en actividades, de estas actividades que no sean agrícolas, que son las que más problemas dan. Yo recuerdo, en mis comienzos había un régimen simplificado para actividades económicas, y verdaderamente era simplificado. A partir de los ingresos se le aplicaba un porcentaje y obtenía el rendimiento. En el sistema actual es bastante más complicado. Suerte que tenemos los programas, pero si hay que hacerlo a mano, la mayoría de los asesores ni sabrían hacerlo. Yo sé hacerlo porque he tenido porque enseño a mis alumnos de tributario cómo hacerlo a mano, y os aseguro que es bastante más complicado que hacerlo en estimación directa. Pero bueno, luego también dudo de que sea constitucional el tener un sistema que, por un lado, prescinde de la capacidad económica y, por otro lado, penaliza la contratación de personal, aunque luego veremos que lo suaviza con algunos incentivos. El rendimiento se determina aplicando nada más y nada menos que 6 fases. En la fase número 1 cogemos la actividad y miramos los módulos que tiene y multiplicamos unidades de módulo por la cantidad. Los módulos varían dependiendo de cada cantidad, aunque hay unos que son fijos, como es el personal no empleado y el personal empleado. Y en cada actividad pues vendrá la cantidad que se le asigna a cada unidad de módulo. Tendríamos que multiplicar unidades de módulo conforme al... Habría que ver cómo se determinan los casos de empleados, si son 1.800 horas al año, o de no empleados las mismas, si se pueden reducir. En estos temas lo podéis ver en el manual, cómo afecta el confinamiento que hubo, si se pueden reducir todas las unidades en función de los días que no se pudo trabajar las actividades no esenciales. Y en fin, así se determinan los módulos, se multiplican por las cantidades y nos da el rendimiento anual o el rendimiento neto previo. Las minoraciones son el incentivo al empleo y el incentivo a la inversión. El incentivo al empleo lo podéis ver en el manual, pero básicamente si es mantenimiento o es aumento. Si es mantenimiento de empleo, la cantidad del módulo, la cantidad que se le asigne al personal empleado, pues se le aplica un 0,10. Realmente
una minoración muy pequeña para cómo se penaliza la contratación. Y el incentivo a la inversión, pues se le descuenta las amortizaciones que procedan según las tablas que se apliquen como si estuviéramos en estimación directa. Cuando a las cantidades, al rendimiento neto previo, se le aplican estos incentivos, si es que proceden, pues tendríamos el rendimiento neto minorado. Un autónomo en estimación objetiva que no tenga inversiones y que no tenga empleados, pues el rendimiento neto previo y el minorado van a coincidir. En la fase 3 se aplica una serie de índices correctores que podéis ver en el manual, como puedan ser pues, los de temporada, índices de empresas de reducida dimensión, en función también de la población, en fin, los índices pueden ser mayores que uno, menores que uno. Si tenemos un índice menor que uno, por ejemplo, poblaciones menores de 2000, al multiplicar por menos que uno, lo que hace es reducir. Y si es como el de temporada, actividad de temporada, el índice, o por volumen, el índice será mayor que uno, lo que hará será sumar el rendimiento. Y así obtendremos el rendimiento neto de módulo. Hay una reducción general que era temporal y ya lleva bastantes años prorrogándose del 20%. Eso en la fase 4 reducimos el rendimiento anterior en un 20% o en algunos casos en el 35%. Si no recuerdo mal, se refiere a minusvalía del titular o de los módulos. Eso lo veis también en el manual. O en algunos casos por gastos extraordinarios de incendios, inundaciones, etcétera. Y aplicando esa fase nos va a dar el rendimiento neto calculado en estimación objetiva. Todavía habría una fase 5 para sumarle subvenciones o indemnizaciones recibidas, determinadas indemnizaciones. Porque, por ejemplo, todo lo que haya cobrado el autónomo por incapacidad o la ayuda de las mutuas en el tema del confinamiento o de la pandemia, se van a considerar rendimientos de trabajo, lo cual es interesante porque tiene mejor tratamiento. En fin, y el rendimiento neto de la actividad será si procediera alguna de estos aumentos de la fase 5. Y en la fase 6 habría una reducción para los casos en que reglamentariamente se establezca o se perciban rentas irregulares, que ya sabéis que son las que se producen en más de 2 años. Si procediera, nos daría el rendimiento neto reducido. Y recordar que para la determinación al final de la cuota diferencial, pues al final del todo se tendrá que tener en cuenta los pagos a cuenta, los pagos fraccionados, para reducir pero ya la cuota. El rendimiento neto reducido se integraría en la base imponible general del ahorro. Y bueno, si queréis podemos ver un supuesto. Es una persona que está en un epígrafe 673.1, bar categoría especial. Y bueno, podéis ver aquí tiene un asalariado. En 2019 tenía 3 personas, o ha tenido suspendida la actividad durante una serie de días, obtuvo una prestación extraordinaria por cese y tiene dentro de los módulos, bueno, pues tiene la longitud de la barra, las máquinas tragaperras, aquí tiene las inversiones que ha hecho, tuvo una inundación también. Y aquí pues tiene cómo se determinan los módulos. El personal asalariado, el trabajador, tiene 3 trabajadores por lo visto, ¿no? El trabajador uno tuvo en ERTE 109 días y 31 días de cierre de actividad. Entonces, aquí veis cómo aplica los días no trabajados, 140 días, entre 366 días y por 1.800 horas al año serían 688 las horas no trabajadas, que hay que restarlas de las 1.800. Entonces este trabajador va a computar por 1.111 en vez de por 1.800. Los trabajadores 2 y 3
Pues lo mismo, ¿no? Las horas que no han trabajado hay que restarlas del cómputo total y la suma de los dos trabajadores da 1829, lo cual nos da un 1,01 de módulo más el otro módulo, o este es el total, ¿no? Unidades de módulo de personal asalariado nos da 1,01. El titular, pues si dedica la jornada completa, serían 1800 horas al año y se le reducen los días que ha estado cerrado o sin actividad y el módulo se reduce a 0,64. Los demás módulos, pues la potencia contratada, igual hay que reducirle los días que ha permanecido cerrado. El número de mesas se considera una mesa la de 4 personas, de tal manera que si la mesa de 2 es media y la mesa de 8 son 2 mesas. Y igualmente reducir los módulos que no haya estado, lo mismo que en longitud de barra y de las máquinas Tragaperra B. Aquí tenéis las unidades de módulo, pues personal asalariado 1,01 por lo que dice la orden de módulos que tiene cada una de esas unidades, por 4.000 y se van sumando. Máquinas tipo A no tiene, las máquinas tipo A son las que no dan dinero metálico, son las que ya no hay prácticamente, ¿no? Y las máquinas tipo B, las que dan premios en metálico. Entonces tenemos aquí los módulos y aquí las cantidades que se le asignan, multiplicando unas por otras y sumándolas nos da un rendimiento neto previo de 26.776,25. Minoraciones. No ha incrementado plantilla, no tiene incentivo por aumento, pero sí que tiene por mantenimiento de empleo, que sería el 0,10 sobre 1,01, que sería igual 0,10 por la unidad que tiene ese módulo, los 4.056,30 por el 0,10. Ese sería el incentivo por mantenimiento de empleo, 405. El incentivo, la minoración por la inversión, pues aplicarle los coeficientes a las inversiones y nos saldría una reducción de 6.050. Importante, que eso se le olvida a mucha gente, que tiene derecho a minorar los módulos en función de las amortizaciones que le correspondan. Y ya tendríamos, bueno, para determinar el rendimiento neto minorado, el rendimiento neto previo menos las minoraciones nos daría 20.000, ya hemos rebajado. No hay índices correctores específicos y bueno, luego sí tendríamos el, el general del 20%, que en este caso, por el tema de pandemia y demás, pues se va al 35%, además de los gastos por pandemia. Y esto nos da el rendimiento, una vez reducido todo, pues se ha bajado considerablemente este año, se han portado bien y la reducción es considerable. Partíamos de un rendimiento neto previo de 26.000, si no recuerdo mal, y se ha ido a 12.008,40. No procede aplicación de fase 5 reducir por rendimientos irregulares y por poquito no tiene derecho a la reducción del 32 porque la actividad ha superado los 12.000 euros. Luego el rendimiento neto es 12.008,40. Y con eso terminamos por hoy. Nos quedan ganancias patrimoniales para determinar la base imponible.